Necesito espacio. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo. Eres demasiado controlador. Entonces mi esposa se quitó el anillo de bodas antes de su viaje de chicas. Le respondí que no se preocupara, que disfrutara de su último viaje con él. No había dejado de llover en todo el día. Yo estaba de pie en la entrada de nuestra modesta casa de Connecticut, el tipo de lugar donde los vecinos saludan desde detrás de sus vallas blancas, observando cómo se formaba la tormenta a través del ventanal. La casa olía a sobras de comida para llevar y a hojas mojadas. Entonces oí el clic de la puerta principal. Jan entró con el paraguas goteando, las mejillas sonrojadas por el frío, y sobre sus hombros llevaba una chaqueta de cuero de hombre. No era un artículo de moda elegante. Aquella cosa tenía peso. Era el tipo de prenda que provenía de años de uso, no de un estante de una tienda por departamentos. Ni siquiera esperé. Le pregunté de quién era esa chaqueta. Se detuvo en seco. Parpadeó. Su expresión apenas cambió. Dijo que era de Amanda. Bueno, del novio de Amanda. Que le había dado frío después del trabajo y que él se la prestó. Me crucé de brazos lentamente. Pregunté si se refería al novio de Amanda, el que vive en Boston. Jan dudó un segundo de más. Respondió que estaba de visita, que la había recogido en la oficina ese día. Me acerqué, bajando la voz. Así que Amanda trajo a su novio para recogerte, y terminaste con la chaqueta de él, no con la de ella. La voz de Jan se agudizó. Me preguntó por qué la interrogaba así, que solo era una chaqueta, Michael. No parpadeé. Le dije que no, Jan. Una chaqueta es algo que se tira en el asiento trasero. Esta estaba sobre ti como si te perteneciera. Resopló por la nariz, forzando una sonrisa. Dijo que siempre hacía esto. Que tomaba una pequeña cosa y la convertía en una historia enorme. Le espeté que era porque mentía como si fuera su segunda naturaleza. Eso la hirió. Su sonrisa se desvaneció. Le dije, mira, he estado callado, Jan. Paciente. Pero esta noche entraste a esta casa oliendo a la colonia de otra persona y llevando la chaqueta de otra persona. ¿Y crees que voy a dejarlo pasar? Ella dijo fríamente que estaba siendo paranoico. Le respondí que ella estaba siendo descuidada. Le pregunté si creía que no me daba cuenta cuando escondía algo. Se giró hacia las escaleras, con la voz tensa. Dijo que no iba a discutir eso conmigo en ese momento. Le dije que por supuesto que no, porque no me había creído su historia y ella no había pensado en eso. Se detuvo a mitad de la escalera y me miró. Me preguntó si quería saber la verdad. Que asfixiaba todo lo que tocaba. Que por eso mentía. Me quedé helado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando profundamente. Jan desvió la mirada rápidamente, como si no hubiera querido decirlo en voz alta. Luego, con una voz más suave, dijo que solo quería evitar una pelea. La miré fijamente, con la mandíbula apretada. Entonces, tal vez no vuelvas a casa vistiendo la mentira de otra persona. Ella se estremeció pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, lentamente, como si no quisiera que la oyeran, pero no lo suficientemente rápido como para ser inocente. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, con el sonido de la lluvia golpeando el techo sobre nosotros. Sabiendo una cosa con certeza, aquello no era solo una chaqueta. Era el comienzo de algo de lo que ninguno de los dos podría volver. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo todavía estaba pesado, gris, tenso como una tela gastada. No dormí mucho. Había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo, con la chaqueta tirada sobre el banco a los pies de nuestra cama como una pistola cargada. Jan no me dio las buenas noches. Se quedó en su lado de la cama, navegando en su teléfono en silencio hasta que la pantalla se apagó. Esperé a que se fuera a trabajar antes de tomar la chaqueta y salir. Amanda vivía al otro lado de la ciudad, en un tercer piso sin ascensor en un complejo de apartamentos de ladrillo rojo que siempre olía a tostadas quemadas e incienso. No éramos exactamente cercanos. Ella y Jan se conocían desde la universidad, pero siempre tuve la sensación de que a Amanda le gustaba más en teoría que en persona.
Toqué el timbre. Pasó un momento, luego su voz crepitó a través del intercomunicador. Le dije, hola Amanda, soy Michael. Otra pausa, esta vez más larga. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que necesitaba preguntarle algo en persona. La puerta se abrió con un zumbido. Cuando abrió la puerta de su apartamento, Amanda llevaba mallas y una sudadera ancha, con el pelo recogido. Parecía sorprendida, incluso preocupada, pero no alarmada. Sostuve la chaqueta antes de que pudiera decir nada. Le pregunté si la reconocía. Amanda enarcó una ceja. Dijo, vaya. Buenos días a ti también. Le expliqué que Jan la llevaba puesta anoche y que había dicho que era suya o de su novio. Amanda miró la chaqueta de nuevo, esta vez más de cerca. Frunció el ceño. Dijo que no era de Nate, que nunca había visto esa chaqueta en su vida. Me quedé allí, con la mandíbula apretada. Entonces, ella no se la había prestado. Amanda dijo lentamente, cruzándose de brazos, que no. Pero que sí había pasado por su casa unos minutos el día anterior para dejar unos papeles del trabajo. Le pregunté si había alguien con ella. Amanda ladeó la cabeza. Respondió que estaba sola y preguntó por qué. Asentí una vez, apretando los labios. La confirmación golpeó fuerte, aunque ya lo sabía. Amanda se apoyó en el marco de la puerta, con la voz más suave ahora. Me preguntó si todo estaba bien entre nosotros dos. No respondí de inmediato. Doblé la chaqueta sobre mi brazo como si de repente pesara 50 libras. Finalmente le dije directamente a la cara que me había mentido. Amanda guardó silencio por un momento, luego dijo con cuidado que Jan había estado rara últimamente. Que no había querido decir nada, pero que las últimas veces que hablaron, ella había estado distante, un poco a la defensiva. Que simplemente asumió que era estrés laboral. Murmuré que sí, estrés laboral. Me di la vuelta para irme. Le di las gracias a Amanda. Ella extendió un poco la mano. Michael, si algo está pasando, no dejes que se enquiste. Asentí rígidamente. Le aseguré que no lo haría. Bajé aquellos escalones de hormigón sin decir una palabra más. Afuera, el cielo comenzaba a lloviznar de nuevo, una fina niebla se posaba en mi parabrisas. Al volver a mi coche, arrojé la chaqueta al asiento del pasajero. Aterrizó con un ruido sordo, como si finalmente hubiera renunciado a la mentira. Agarré el volante por un momento antes de arrancar el coche. El motor ronroneaba suave y constante, pero mis pensamientos eran un caos de bordes afilados. La rabia silenciosa que crecía dentro de mí no era ruidosa. No gritaba. Simplemente se quedaba allí, quieta, fría y creciente. No sabía a quién pertenecía la chaqueta, pero sabía que no pertenecía a mi casa. Esa tarde, esperé. Me senté en la isla de la cocina en nuestra casa silenciosa, fingiendo revisar correos electrónicos mientras la chaqueta colgaba del respaldo de una silla a la vista de todos, como un testigo llamado a declarar. El suave tic-tac del reloj de pared era el único sonido hasta que oí el coche de Jan entrar en el camino de entrada. Sus pasos se acercaron a la puerta. Mi pulso no se aceleró. No, ya había superado eso. Ya no era sorpresa. Era algo más lento, más agudo. Entró con esa habitual elevación de su barbilla, dejando caer su bolso en la mesa auxiliar como si nada hubiera pasado. En el momento en que vio la chaqueta, sus ojos se clavaron en ella, y por un segundo, su máscara se deslizó. Luego volvió a su sitio. ¿Fresca, pulida? Preguntó a la ligera si la había dejado fuera, como si estuviera hablando de un paño de cocina. No sonreí. Le pregunté si se refería a la chaqueta que dijo que Amanda le prestó. Se encogió ligeramente de hombros y abrió el frigorífico. Dijo que sí, que no tenía que haberla sacado, que iba a devolverla. Me levanté lentamente. Le dije que era curioso, porque la había devuelto ese día. Su espalda se tensó ligeramente. Rodeé la isla, colocando mis manos en la encimera entre nosotros. Dije claramente que había visto a Amanda. Que conduje hasta su casa. Que le entregué la chaqueta.
Que ella parecía confundida. Que dijo que no era suya. Que dijo que tampoco era de su novio. Jan se congeló, con una mano todavía sosteniendo una botella de agua con gas. No dijo nada por un momento, luego con una risa débil, dijo que tal vez se le había olvidado. Que era un poco despistada. Que ya sabía cómo era ella, ¿verdad? Dije, manteniendo la voz tranquila, que no se le había olvidado. Que estaba segura. Jan se giró, finalmente encontrando mi mirada. Su expresión era ilegible. Fría. Ensayada. Me preguntó si había conducido hasta el otro lado de la ciudad solo para comprobar lo que ella había dicho. Asentí. Le dije que me había mentido a la cara. Dijo rápidamente que no quería pelear, dejando la botella más fuerte de lo que pretendía. Que siempre sobrereaccionaba, Michael. Que sacaba conclusiones precipitadas. Que no escuchaba. Le dije que no intentara darle la vuelta a la situación. Mi voz no se alzó, pero cortó la cocina como una cuchilla. Que había mentido sobre de dónde venía la chaqueta, sobre con quién estaba, y que ahora lo estaba tergiversando como si yo fuera el problema. Apretó los labios y negó con la cabeza, su voz elevándose. Dijo que era porque cada vez que decía algo que no me gustaba, yo actuaba como si hubiera cometido un crimen. Que tenía frío. Que cogí una chaqueta y no quería que me interrogaran al respecto. Así que dije que era de Amanda. Eso era todo. Me preguntó si quería destruir nuestro matrimonio por una chaqueta. La miré fijamente. Le pregunté si eso es lo que creía que era esto. ¿La chaqueta? Las manos de Jan temblaban ahora, pero su voz se abrió paso. Se había vuelto obsesivo. Que no confiaba en ella, y que siempre estaba vigilando. Que necesitaba espacio, Michael. Espacio, repetí, atónito por la naturalidad con que lo dijo. ¿Quieres espacio de mí? ¿Por qué te pregunté quién te dio una chaqueta? Respondió que no, que era porque estaba cansada de andar con pies de plomo. Respondió bruscamente que estaba cansada de ser vigilada, juzgada. Que llevaba un tiempo pensando en ello. Que quizás necesitábamos un tiempo separados. Eso me golpeó de lleno en el pecho, pero no dejé que se notara. Simplemente respiré hondo y lentamente, luego le dije que llamara a un abogado. Los ojos de Jan se abrieron de par en par. Preguntó qué. Le dije que ya que había estado pensando en ello, mi voz firme, que dejara de pensar. Que si quería espacio, que fuera a solicitar el divorcio. Parpadeó, sorprendida por lo rápido que lo había dicho. Michael, espera. No quise decir. Le dije que no quiso decirlo en voz alta, pero que lo pensó, así que no lo usara como una amenaza. Que si había terminado, que simplemente lo dijera. Su voz se suavizó, quebrándose en los bordes. Dijo que no había dicho que había terminado. Dejé eso en el aire por un largo momento. Nos quedamos allí, en la cocina, rodeados por el olor a ajo de la cena de anoche, el bajo zumbido del frigorífico, y algo más, mucho más pesado. De repente susurró que no me había engañado. Que era la chaqueta de su compañero de trabajo. Que no quería lidiar con mis celos, así que entró en pánico. Que mintió. Eso era todo. Le pedí su nombre. ¿Cuál era su nombre? Ella dudó. Yo no me moví. Miró hacia abajo. Dijo Landon. Landon. ¿Qué? Levantó la vista de nuevo. Desafiante ahora. Preguntó por qué importaba eso. Porque si estaba diciendo la verdad ahora, no debería tener nada que ocultar. Jan dio un paso atrás. Dijo que esto era una locura. Que no iba a darme una lista de todas las personas con las que habló esa semana. Como si estuviera bajo interrogatorio. Asentí una vez. Entonces, hemos terminado aquí. Se mordió el labio, pareciendo sorprendida. Dijo que no lo decía en serio. No respondí. Se dio la vuelta, luego se volvió de nuevo. Michael, te lo juro. Simplemente no quería otra escena.
No pensé que la chaqueta importaría. Le dije en voz baja que no importaba. La mentira sí. Jan me miró fijamente por unos segundos más, como si quisiera decir algo más, algo real. Pero fuera lo que fuese, se lo tragó. Luego salió de la cocina y no la seguí. Pasaron 3 días como humo a través de una ventana rota, silenciosos, sinuosos y densos de tensión. Jan y yo nos movíamos por la casa como si fuéramos invitados en la casa de otra persona. Educados, cuidadosos, sin emociones. No más peleas, pero eso no significaba paz. Significaba distancia. Ella dejó de dejar su taza de café en el fregadero. Yo dejé de preguntar a dónde iba. Nos cruzábamos en el pasillo como compañeros de trabajo que una vez compartieron algo real y ya no se atrevían a mirarlo. Luego, un jueves por la tarde, justo antes del atardecer, llegué a casa y encontré su maleta junto a la puerta. Estaba sentada en el borde del sofá con su teléfono boca abajo a su lado, sus manos entrelazadas como si hubiera ensayado lo que venía. Dijo hola. Demasiado casual. Miré la maleta. Le pregunté si iba a alguna parte. Se levantó lentamente, quitándose una pelusa invisible de sus vaqueros. Dijo que sí, solo por unos días. Un viaje de chicas. Amanda y algunas de las otras chicas habían planeado un viaje rápido a la costa. Levanté una ceja. Le pregunté si se refería a Amanda, la que aparentemente es tan despistada que olvidó su propia chaqueta. La sonrisa de Jan vaciló. Le pregunté, acercándome un poco más, si realmente iba con Amanda, o si ese era solo otro nombre de relleno que pensaba que no comprobaría. Sus ojos brillaron por un segundo. No hagas esto. Le pregunté qué no debía hacer. Si no debía hacer preguntas, o darme cuenta cuando mi esposa me miente a la cara y luego se va de la ciudad con una maleta y una coartada inventada. Caminó hacia la puerta y agarró el pomo como si le diera fuerza. Dijo que necesitaba aire. Le dije, apoyándome en el marco, que no, que necesitaba una salida. Jan miró por encima del hombro, con expresión cautelosa. Michael, no estoy huyendo. Le dije que había hecho una maleta sin decir una palabra. Que eso no eran unas vacaciones, sino un plan de escape. No respondió. Me aparté lentamente, como si le diera permiso para seguir mintiendo. Si quieres irte, Jan, entonces vete. Pero no finjas que esto es otra cosa que lo que es. Sus dedos se apretaron en el pomo. Dijo que ya no podía respirar aquí. Que cada conversación parecía una trampa. Que ni siquiera se reconocía a sí misma. Le respondí que eso es lo que pasa cuando traes el olor de otra persona a la casa y finges que es perfume. Se estremeció, pero aún así no se detuvo. Abrió la puerta a medias, deteniéndose en la luz que entraba desde el porche. El aire exterior era fresco, más frío de lo que debería ser para principios de primavera. Dijo que solo necesitaba pensar, aclarar sus ideas. Asentí una vez, lentamente. Tómate tu tiempo, pero entiende esto. Cada vez que te alejas en lugar de enfrentarme, estás decidiendo quiénes somos. Jan giró la cabeza ligeramente, sus ojos vidriosos. Dijo que no quería que las cosas llegaran a este punto. Le respondí que yo tampoco. Dudó. Luego salió. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Un sonido suave que fue más fuerte que cualquier portazo. No la seguí. Me quedé en el silencio, mirando el espacio vacío junto a la puerta donde había estado la maleta. No era solo la maleta lo que se había ido. Era la última ilusión de que todavía lo estábamos intentando. Al día siguiente de que Jan se fuera, llamé a alguien que nunca pensé que necesitaría. Eddie Lang, un investigador privado recomendado por un compañero de trabajo que había pasado silenciosamente por su propia tormenta el año anterior. Eddie no era ostentoso. Apareció en la cafetería con una camisa de franela y vaqueros, bebiendo café solo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Pero cuando deslicé la foto de Jan sobre la mesa, el cambio en su expresión fue instantáneo. Concentrado, agudo. Me preguntó a dónde se dirigía.
Le respondí que ella dijo que era un viaje de chicas a alguna ciudad costera, y que Amanda lo había planeado. Levantó una ceja. Y Amanda no sabía nada al respecto. Asentí. Parecía sorprendida cuando se lo mencioné. Creo que intentaba no involucrarse. Eddie guardó la foto en su carpeta. Dijo, de acuerdo, la vigilaré. 3 días, quizás menos. Tenía razón. Solo tardó 2 y medio. Para cuando llamó, yo estaba dando vueltas por la casa como un fantasma. Jan no había enviado ningún mensaje de texto. Ni siquiera un tibio llegué bien. Solo silencio. Me encontré con Eddie fuera de su oficina esa tarde. Cielo nublado, viento frío. No se anduvo con rodeos. Simplemente me entregó un sobre. Dijo que las fotos estaban todas fechadas y con la hora. Que la ubicación estaba en el reverso. Y que había otra cosa que debía saber. Que el tipo con el que estaba no era de aquí. Que su contacto había hecho una búsqueda rápida, sin registros en el sistema. Sin visa, sin permiso de trabajo, nada. Que en lo que respectaba al gobierno, no se suponía que estuviera aquí. Miré el sobre en mis manos como si fuera a explotar. Eddie preguntó si estaba bien. Asentí, con la garganta apretada. Le dije que lo estaría. Me dio un firme apretón de manos y me dejó solo en el aparcamiento. El sobre aún sin abrir. No entré en el coche de inmediato. Me quedé allí, con los dedos temblando ligeramente mientras abría la solapa. La primera foto fue como un puñetazo en el estómago. Allí estaba ella, Jan, con ese vestido de verano que no le había visto en un año. El que solía decir que la hacía sentir ligera. Estaba en una playa, riendo, enredada en los brazos de un hombre que no reconocí. Barba corta, un Henley medio desabrochado, y su boca estaba sobre la de él como si hubiera olvidado lo que era volver a casa. La siguiente foto, ella en una tumbona, descansando la cabeza en su pecho, sus dedos trazando círculos en su brazo. Sin anillo, ni siquiera la leve marca de bronceado donde solía estar. Foto tras foto, eran íntimos de una manera que no solo insinuaba la traición. La gritaba. Y a través de todo, Jan parecía relajada, despreocupada, como si no hubiera dejado a un marido atrás. Me senté en el asiento del conductor. Las fotos esparcidas por mi regazo. No lloré. No grité. Solo miré. Y en ese silencio entumecido, algo dentro de mí se endureció. Ella había escrito una breve nota en la última página. El sujeto parece totalmente despreocupado, sin hacer ningún intento de ocultar nada. Eso suele ser una señal de que ya han cortado lazos. Conduje a casa con el sobre abrochado en el asiento del pasajero a mi lado, como un cruel compañero. De vuelta en la cocina, puse las fotos sobre la encimera. Estudié cada fotograma como si fuera una prueba en un caso del que nunca acepté formar parte. Pero el jurado había deliberado y la verdad era más fría de lo que jamás había imaginado. Pero me dio claridad. No estaba loco. No estaba paranoico. Me habían mentido. Y ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. Esa noche, la casa no se sentía como la mía. Estaba en silencio, claro, pero no el tipo de silencio al que te acostumbras después de años de vivir con alguien. Esto era más vacío, un espacio muerto. La ausencia de Jan solía significar que volvería. Ahora, cada rincón en el que no estaba me recordaba que se había ido y peor aún, que había seguido adelante antes incluso de decirme que quería hacerlo. Me senté en el salón mirando mi teléfono, sin navegar, solo mirando. El sobre de Eddie seguía en la mesa, pero las imágenes estaban grabadas en mi cerebro. Jan en esa playa. Sus dedos en el pelo de ese hombre, sus ojos cerrados, su boca abierta contra la de él. No fue algo de una sola vez. El lenguaje corporal lo decía todo. Esta era una mujer que no tenía miedo de ser vista. Quería ser vista. Abrí sus redes sociales, sin esperar nada. No había publicado en días. Pero entonces recordé que solía grabarlo todo, historias, clips, filtros, pero últimamente había estado callada, demasiado callada.
Así que revisé nuestra antigua carpeta compartida, la que solíamos usar para dejar nuestros vídeos de viajes favoritos. Ella no sabía que todavía estaba sincronizada. Y ahí estaba. Un clip corto subido esa mañana. Jan sonriendo en un café junto a la playa, gafas de sol en la cabeza, el viento en su pelo. Se estaba grabando a sí misma y a ese mismo hombre de las fotos. Se inclinó hacia él. Él le pasó el brazo por la cintura y luego, con una risita, ella lo dijo. Sin anillo, sin reglas, ¿verdad? Él sonrió con suficiencia. Ella volvió a reír. El vídeo se cortó justo ahí. No me moví durante un minuto entero, con la mandíbula apretada, la espalda rígida. Luego me levanté, subí las escaleras, abrí el cajón de nuestra cómoda, y allí, escondido bajo unos viejos recibos y tarjetas de Navidad, estaba su anillo de compromiso. No lo había perdido. Lo había guardado. Lo sostuve en la palma de mi mano por un segundo, luego lo coloqué sobre un fondo blanco liso en la mesita de noche y saqué una foto. Me volví a sentar, adjunté la foto a un mensaje de texto y escribí, ¿olvidaste algo? Tardó menos de 5 minutos en responder. ¿Jan? Oh, debí quitármelo en la playa. Olvidé volver a ponérmelo. No es para tanto. Miré esa frase durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta, disfruta de tu último viaje con él y pulsé enviar. Bloqueé el número justo después. Sin burbujas de escritura, sin vuelta atrás, solo silencio. Un silencio limpio y real. Me recliné en el sofá, con el anillo todavía a mi lado. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, no sentí que estuviera perdiendo algo. Sentí que por fin estaba dejándolo ir. Ya que estamos aquí, por favor, dale a me gusta y hazme saber que estás conmigo. El teléfono sonó menos de un minuto después de que bloqueara su número. No mi móvil. No, Jan era más lista que eso. Llamó al teléfono fijo, el que casi nunca usábamos. Pensé en desenchufarlo una docena de veces. Esa noche, deseé haberlo hecho, pero contesté. Hola, Michael. Su voz era frenética. Michael, no cuelgues. No dije nada. Ella tomó mi silencio como permiso para continuar. Dijo que acababa de recibir mi mensaje. Por favor, que lo había entendido todo mal. Que el tipo no era quien yo pensaba. Que su nombre era Matteo. Que solo era un guía local. Me apoyé en la encimera, mirando por la ventana de la cocina. La luz del porche brillaba sobre la hierba húmeda, proyectando largas sombras. Le dije, sin emoción, que un guía turístico. Ella se apresuró a decir que sí. Que Amanda iba a venir. Que canceló en el último minuto. Que el hotel le consiguió a él para ayudarla a moverse. Que no era lo que parecía. Dejé eso en el aire por un momento. Le dije que había visto las fotos. Ella dijo, con la voz quebrada, que las fotos pueden mentir. Que no conocía el contexto. Le pregunté por el vídeo, el de donde decía sin anillo, sin reglas, mientras estaba pegada a él como si fuera su nuevo hogar. Se quedó en silencio, luego un susurro. Me preguntó si había visto eso. Le dije que sí. Otra pausa. Luego su voz se suavizó hasta convertirse en algo pequeño y desesperado. Michael, por favor. Cometí un error. Le respondí con calma que no, que había tomado una decisión. Su respiración se entrecortó. Dijo que no sabía cómo había sido para ella. Que se sentía tan sola, tan asfixiada, como si todo en nuestro matrimonio fuera sobre lo que no podía hacer, ¿verdad? Que no buscaba nada cuando llegó allí. Que lo juraba. La interrumpí bruscamente, diciéndole que no reescribiera esto en tiempo real. Que me había mentido a la cara repetidamente. Dijo que entró en pánico. De acuerdo, suplicó. Que no tenía intención de meterse en nada. Que simplemente sucedió. Le pregunté si se suponía que eso lo mejoraba. Dijo rápidamente que no lo sabía. Pero que era la verdad. Que quería espacio para pensar. Que por eso había venido aquí.
Pero que cuando llegó, él fue amable. Que la escuchó. Me reí una vez, un sonido amargo y hueco. Le dije que sí, que apostaba a que lo hizo. Por favor, Michael. No quiero que esto termine así. Hemos pasado por demasiado. La interrumpí. Le dije que ya había terminado. Que simplemente no se había dado cuenta hasta que yo lo puse en palabras. Hubo una pausa tan larga que casi pensé que había colgado. Luego, suavemente, preguntó si había algo que pudiera decir para arreglar esto. Miré alrededor de la cocina, las fotos nuestras en el frigorífico, las tazas de café todavía emparejadas en el armario como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Podrías haber dicho algo antes de volar hasta allí para probar cómo se sentía la libertad. Le dije que ahora podía quedársela. Susurró que volvería a casa. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no lo haríamos, Michael. No grité. No maldije. Simplemente lo dije, claro y sin emoción. Esto se ha acabado. Ella jadeó como si la palabra la hubiera golpeado físicamente. Luego colgué, desenchufé el teléfono fijo, la bloqueé en todas las aplicaciones, en todos los dispositivos. Luego me quedé en el centro del salón, donde su olor todavía se aferraba débilmente a la manta del sofá, y respiré hondo por primera vez en semanas. No arregló nada, pero me dijo que por fin había terminado de esperar a que me amara como si no fuera una ocurrencia tardía. La casa estaba quieta, la tormenta había pasado, y el silencio que siguió fue exactamente lo que necesitaba. Eran poco después de las 8 de la mañana cuando oí los golpes, y no del tipo suave y vacilante. Eran apresurados, frenéticos, repetidos. Lo supe antes de abrir la puerta, y no me equivocaba. Jan estaba allí, en el porche, todavía con la misma ropa de viaje de lino de su viaje, arrugada, húmeda por la niebla de la mañana. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y sus ojos estaban hinchados, rojos, atormentados. Agarraba la misma maleta con la que se había ido. Solo que esta vez, parecía que no tenía fuerzas para llevarla un paso más. Michael, susurró. Su voz se rompió como si algo dentro de ella se hubiera hecho añicos. Por favor. No me aparté. Ella empujó de todos modos. Dijo que no sabía a dónde más ir, mirándome, con el labio inferior temblando. Que pensó que tal vez si me veía cara a cara, la escucharía. Puse una mano en el marco de la puerta. Le dije que tenía 5 minutos. Su respiración se entrecortó. De acuerdo. De acuerdo. Entró lentamente, sus ojos recorriendo la casa como si esperara reconocer algo familiar. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Eso, de alguna manera, lo empeoró. Dijo rápidamente que se había equivocado. Que mintió. Que rompió mi confianza. Que dejó que todo se saliera de control y que ya ni siquiera se reconocía a sí misma. No dije nada. Añadió que lo había terminado con él. Que ni siquiera le dijo que se iba. Que simplemente hizo las maletas y se fue en mitad de la noche. Que él no importaba, Michael. Que nunca importó. Que yo importaba. Que esta casa. Que nosotros importábamos. Me crucé de brazos. Le dije que había tomado esa decisión después de que la pillara. Asintió, mordiéndose el labio. Sí, porque fui demasiado estúpida para ver lo que estaba destruyendo hasta que ya estaba en pedazos. Dejó caer la maleta. Golpeó el suelo con un ruido sordo. Se arrodilló. Dijo, con la voz hueca por la desesperación, que haría cualquier cosa. Que iría a terapia. Que dejaría su trabajo. Que se mudaría por un tiempo. Que si quería, empezaría de cero. Solo por favor, no nos deseches. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me miró con los ojos tan abiertos, tan rotos. Casi no la reconocí. Susurró que sería la esposa que se suponía que debía ser. La miré durante mucho tiempo, luego dije lentamente, ya fracasaste en eso. Su respiración se entrecortó. Intentó alcanzar mi mano, pero retrocedí.
Michael, por favor. Te juro que no fui allí planeando hacer nada de esto. Me sentía perdida. La interrumpí diciendo que no le pregunté por qué. Y que no iba a hacer de terapeuta para la mujer que abandonó sus votos, su hogar, y luego me rogó que lo olvidara una vez que todo se vino abajo. Se quedó arrodillada, temblando. Dijo que no quería perderme. Le respondí que ya lo había hecho. Me di la vuelta y abrí la puerta. Por un momento, se quedó sentada mirando el suelo de madera como si esperaba lo suficiente, yo cambiaría de opinión, pero no lo hice. Le dije que se fuera. Sus manos temblaron mientras se levantaba. Se secó la cara, recomponiéndose con la poca dignidad que le quedaba, y recogió su maleta. En la puerta, se giró. Preguntó si realmente era el final. La miré a los ojos por última vez. Le dije que sí, que lo era. Y cerré la puerta detrás de ella. Sin gritos, sin despedidas dramáticas, solo un clic silencioso y luego un silencio de esos que ya no dolían. Era un miércoles, a media mañana. La tranquila luz del sol se filtraba a través de las persianas en líneas limpias y silenciosas. Acababa de terminar mi segunda taza de café y estaba a medio camino de limpiar el garaje cuando oí el timbre. No esperaba a nadie. Me sequé las manos en una toalla y me dirigí a la puerta principal. Cuando abrí, él estaba allí, el hombre de las fotos, el que Jan había besado como si yo nunca hubiera existido. El que la abrazó en esa playa mientras yo estaba en casa pensando que solo necesitaba tiempo. De cerca, era más joven de lo que esperaba. Veintitantos, quizás. Barba corta, ojos oscuros, un poco sin afeitar, llevando una chaqueta demasiado fina para la temporada. Sus manos estaban entrelazadas nerviosamente frente a él. Parecía un niño esperando fuera del despacho del director. Preguntó, Michael. No respondí, solo lo miré. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. ¿Eres Michael Trent? Respondí que sí. Dijo, con voz baja, acentuada pero clara, que su nombre era Rafael. Escucha, por favor. Solo quiero hablar. No abrí la puerta más. No lo invité a entrar. Le dije rotundamente que tenía unos 30 segundos. Sus ojos recorrieron el porche como si no estuviera seguro de si quedarse o huir. Luego habló rápido. Sé que descubriste quién soy, sobre el informe, el problema de inmigración. Permanecí en silencio. Dijo, te pido por favor que no sigas adelante con eso. No estoy aquí para pelear o causar problemas. No sabía que Jan estaba casada cuando la conocí. Me dijo que estaba separada, que las cosas entre vosotros habían terminado. Esbocé una sonrisa amarga. Suena como ella. Negó con la cabeza rápidamente. Te juro que no lo sabía. Y cuando me enteré, le dije que hablara contigo, que lo arreglara. Pero ella seguía volviendo. Me crucé de brazos. Y ahora estás aquí. ¿Por qué? Miró hacia abajo. Porque tengo una hermana. Ella también está aquí. No legalmente. Está enferma. Muy enferma. Me necesita. Trabajo en negro. Pago sus facturas. Le consigo sus medicinas. Si me deportan. Se interrumpió. Lo miré fijamente. Dejé que el peso de sus palabras quedara en el aire por un instante. Luego negué con la cabeza. Le dije fríamente, si eso fuera cierto, estarías trabajando, no jugando a las casitas con la esposa de otro hombre en unas vacaciones en la playa. Eso le golpeó fuerte. Se estremeció. No lo negó. Simplemente se quedó allí, tragándose cualquier defensa que le quedara. Continué. Viniste aquí con lágrimas en la voz, pero no parecías muy en conflicto cuando ella estaba en tu regazo, llamándose a sí misma libre y feliz. Así que, ahórrate el acto de santo. Sabías lo suficiente como para disfrutar de lo que no era tuyo. Negó con la cabeza, mirando hacia abajo. Nunca quise hacerte daño. Le dije que él no me hizo daño. Ella sí. Levantó la vista, confundido,
quizás incluso esperanzado por un segundo, pero no había terminado. No voy a retirar nada, le dije. Tomaste tus decisiones, y si tu situación es real, y eso es un gran sí, deberías haber pensado en eso antes de entrar en mi matrimonio como si fuera un alquiler casual. Abrió la boca, pero levanté una mano. No. Por un momento, no se movió. Luego asintió una vez. Entiendo, dijo en voz baja. Se dio la vuelta y bajó los escalones del porche, con los hombros caídos, arrastrando una maleta detrás de él. Lo observé hasta que llegó a la acera. No me sentí bien. No me sentí cruel. Simplemente me sentí terminado. Y por primera vez desde que Jan se fue con su maleta, sonreí, solo un poco. Había pasado una semana desde que se firmaron y presentaron los papeles del divorcio. Una semana desde que salí de ese juzgado sin nada en mis manos, pero con todo de nuevo bajo mi control, sin amargura, sin súplicas, sin vuelta atrás. Esa mañana, me reuní con Eddie, el investigador privado, en una tranquila cafetería cerca del juzgado. Ya estaba sentado en una mesa de la esquina, bebiendo algo demasiado oscuro y demasiado fuerte para la hora del día. Me hizo una seña con la cabeza para que me acercara. Me preguntó, deslizando una taza sobre la mesa hacia mí, si era solo, sin azúcar, ¿verdad? Le respondí que como siempre, mientras me sentaba. Le dije que me había dicho que tenía algo. Eddie se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Dijo sin rodeos que Rafael se había ido. Que inmigración lo había detenido hacía 2 días. Sin papeles, sin visado, nada. Que ya estaba en un avión. Parpadeé una vez. Tan rápido. Supongo que lo estaban vigilando desde hace un tiempo. Tu informe simplemente lo puso en el primer lugar de la lista. Miré mi café por un momento. Sin satisfacción, sin culpa tampoco, solo confirmación. Ella añadió que la historia de la hermana enferma era inventada. Sin registros médicos, nadie que coincidiera con su descripción en ninguna dirección conocida. Que puede que ni siquiera tuviera una hermana. Dejé escapar un lento suspiro. Así que todo era mentira, prácticamente. No dije nada. Simplemente removí el café lentamente, aunque no tenía intención de beberlo. Eddie se inclinó hacia adelante. Dijo que llevaba mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo. Que normalmente hay al menos alguna zona gris, pero que este tipo interpretó el papel a la perfección. Dijo todas las cosas correctas a todas las personas equivocadas. Hizo una pausa y luego añadió que igual que ella. Esa parte no dolió. Ya no. Le dije que gracias por decírmelo. Eddie se levantó y cogió su abrigo. Ahora eres libre, Michael. No lo desperdicies. Me dejó con eso. Me senté en la cafetería otros 10 minutos. No revisé mi teléfono. No miré fotos. Simplemente me senté allí, escuchando el bajo murmullo de las conversaciones de extraños y el silbido de la máquina de café expreso detrás del mostrador. La taza frente a mí todavía estaba llena, pero algo dentro de mí se sentía vacío de una buena manera, como un espacio finalmente despejado de humo. No más mentiras, no más explicaciones, no más fingimientos, solo quietud y, extrañamente, paz. 6 meses. Eso es lo que tardó mi casa en sentirse de nuevo como mía. Que el aire del interior se asentara. Que el sonido del silencio dejara de sentirse como un castigo y empezara a sentirse como paz. Es curioso cómo la curación no aparece como un gran momento dramático. Se cuela silenciosamente, como despertarse una mañana y darse cuenta de que el dolor en el pecho ha desaparecido. Y esa mañana me di cuenta de que así era. Conocí a Clare en un club de lectura local. Sí, lo sé. No suena como algo que esperarías de un tipo que pasó el último año reconstruyéndose de una traición. Pero un amigo me arrastró una noche, dijo que necesitaba salir y estar rodeado de gente hablando de otras cosas que no fueran traición y paneles de yeso. Clare era de voz suave, reflexiva, el tipo de mujer que se tomaba su tiempo con las palabras. Su copia del libro esa primera noche tenía 100 notas adhesivas asomando por los lados. Recuerdo haber pensado, esa es alguien que presta atención a lo que otros pasan por alto.
No me preguntó por mi pasado. No intentó arreglarme. Simplemente escuchó. Y en algún punto entre los cafés después de las reuniones y los paseos alrededor del lago, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo, solo que mejor esta vez. Estábamos a mediados de diciembre, y caminábamos de la mano por los senderos nevados de Danbury Park. El mundo a nuestro alrededor estaba cubierto de blanco, las ramas cubiertas de polvo, nuestras botas crujiendo suavemente con cada paso. Clare tiró de mi brazo suavemente. Dijo que estaba muy callado. Le dije que estaba pensando. Me preguntó si eran buenos pensamientos o si estaba pensando demasiado peligrosamente. Me reí entre dientes. Lo primero, para variar. Apretó mi mano. Dijo que eso era un progreso. Nos detuvimos en un banco con vistas al estanque helado. Saqué mi teléfono, algo que ya no hacía a menudo, y abrí la cámara. Se apoyó en mí mientras grababa un vídeo corto. Solo nosotros dos, abrigados, las mejillas rosadas por el frío, riéndonos de algo sin importancia. Lo publiqué con una simple leyenda. La paz me encontró. Sin etiquetas, sin historia de fondo, solo eso. Claire apoyó la cabeza en mi hombro. Me preguntó si alguna vez me preguntaba si tenía que pasar por todo eso para terminar aquí. Lo pensé por un momento. A veces, pero no me arrepiento de dónde he aterrizado. Ella asintió suavemente. Dijo que ella tampoco. No había ruido, no había drama, no había mentiras que desenredar, no había juegos que jugar, solo la nieve cayendo suavemente a nuestro alrededor y dos personas avanzando sin sombras detrás de ellos. Esa fue la lección final. No todo termina en un incendio. A veces, la ruptura más limpia conduce a la paz más clara. Ese fue el final de mi historia, pero todavía me pregunto si Jan realmente se arrepintió cuando volvió, se arrodilló y me rogó que la perdonara. ¿Estaba haciendo lo correcto al volver, o era solo otra mentira para protegerse a sí misma? Hazme saber lo que piensas en los comentarios.